Bien, entonces, listo, estamos grabando. Y hoy día ya terminamos nuestro diplomado, terminamos todo el programa en sí de eh, con este tema de neuroventas. Y es un tema muy nuevo, muy novedoso, muy interesante. Así es que vamos a trabajar justamente, vamos a hacer una pequeña introducción en esto de las neuroventas. Y es que antes los vendedores, ¿sí? O se podría decir la tendencia antigua, era que el vendedor tiene que seguir un guión, tiene que seguir unos pasos dentro de la estructura de ventas. Tiene que seguir siempre lo muy conocido, ¿no? Saber y prospectar, hacer eh, primero una introducción al cliente, romper el hielo, conocer las necesidades, luego exponer el producto, manejar las objeciones, después de manejar las objeciones, lograr el cierre, ¿sí? Y luego el seguimiento. Como digamos que esa es la estructura, los pasos de la venta. Eh, Sin embargo, esto ha ido cambiando. Y con el tiempo, a través de las neurociencias, hoy día se sabe que el vendedor no tiene que seguir las cosas estructuradas, sino que tiene que saber cómo funciona el ser humano, cómo funciona la persona que está al frente. Debe saber cómo funciona su cliente. Tiene que conocer los aspectos que le llegan, que influyen, que impactan en el cliente y no necesariamente solo debe conocer los procesos de la venta. Entonces, en ese sentido ha dado un paso o han dado pasos agigantados, porque hoy día no es suficiente con que tú sepas bien el producto, no es suficiente con que tú rebatas las objeciones, no es suficiente con que tú conozcas bien tus precios y sepas hablar bonito, sino que debes saber cómo llegar a la mente, al cerebro de ese cliente. Y para esto vamos entonces a entender cómo funciona ese cerebro, cómo funciona de alguna manera todo lo relacionado con la persona, cómo es el cerebro de las personas y cómo puede entender que cada persona es distinto al otro, ¿sí? Es distintas a las otras personas y por eso justamente vamos nosotros a ver en el siguiente documento, vamos a buscarlo aquí, exactamente, bien, y ahí estamos. Ujú. Y vamos a comenzar desde nuestro punto de vista de cómo conocer, cómo es la forma que los clientes se comportan, cómo es la mente de los clientes, por qué ahora ya las neuroventas vienen a salir desde el lado tradicional y ahora se comportan más bien en una ciencia. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta foto aquí, vemos que hay una pieza clave para validar esto de las neuroventas. Así como a una persona cuando se le coloca el electroencefalograma para medir las diferentes, cómo se activa cada parte del cerebro, lo mismo es colocado acá dentro del marketing, ¿sí? Por ejemplo, se colocan ahora cascos que se llaman Quasar, que es un aparato de registro de electroencefalográfico, y lo que hace es que cuando esta persona se la presenta ante una tienda, ante un cliente hablando, ante ciertas palabras diciendo, o ante ciertos colores o ante ciertas imágenes, se nota qué parte del cerebro se activa. Entonces, ahí se nota, por ejemplo, cuando un cliente hable de una manera, a lo mejor se va
activar una parte del cerebro. Cuando le guste algún producto, se activa una parte específica del cerebro que después de unos segundos el cliente dice sí, sí, sí me gustaría. Es decir, que el cerebro ya se activó, ya decidió y después después de algunos segundos, el cliente dice sí, lo quiero. Entonces, lo mismo pasa por otro lado, ¿sí? Cuando dice leyendo la mente del consumidor, la tecnología que usamos entonces para crear estrategias de neuroventas salen de la integración de varias tecnologías. Hay una unidad que es un casco no inalámbrico que capta la actividad eléctrica a través de sensores con un mecanismo de fijación, o también la lectura ocular, tecnología que registra la posición y movimientos oculares, la banda de medición, en cambio registra los cambios en la tasa cardíaca, la manilla de respuesta, que es con sensores que captan eh, la conducta eléctrica de la piel para apoyar los resultados obtenidos, ¿sí? Y entonces, en las neuroventas lo que se hace es, se analiza, se concluye y se recomienda con esta información y recomienda los discursos que uno podría tener de ventas para lograr la persuasión en las personas. La entrevista a profundidad psicoantropológica, que es el estudio de neuroventa, se complementa con una entrevista para profundizar en la cultura y los comentarios de los estímulos que recibió. Y dice también un software, ¿no?, de neurométricas. Este está especializado y creado por Maincon, el cual recibe los resultados arrojados por cada tecnología y a través de diferentes cálculos basados en los algoritmos obtiene el resultado específico que califica dentro de una escala la efectividad de la intención de compra. Entonces, esto se utiliza ahora por diferentes empresas, diferentes, digamos, industrias que van ensayando cómo posiblemente los tipos de productos o que una empresa puede pagar, estudios de mercado ya con estas técnicas para saber cómo las personas les gustaría comprar nuestro producto. Entonces, ¿qué enseñan las neuroventas? Ante todo, cómo funciona la mente humana y cómo es el proceso de toma de decisión de compra, ¿sí? Pero algo muy importante, además, enseñan qué le gusta escuchar a la mente, cómo venderle de forma diferenciada a una mujer y a un hombre, cómo cambiar las percepciones creadas, qué compra instintivamente el ser humano, cómo desarticular el precio del juego, hacerlo jugar a favor, cómo involucrar a la mayoría de los sentidos en las ventas y con cuáles palabras se activa la mente para comprar, que es una de las cosas más importantes. ¿Con qué palabras? Entonces, básicamente, el cliente no sabe por qué está comprando. Esa es la pura verdad. El primer descubrimiento científico en el sector de las neuroventas es que el 85% de la decisión, el 85% de la decisión de todo lo que compras en tu vida es inconsciente. Esa es una de las cosas de las últimas revelaciones. Es decir, pensábamos que era un tema más consciente, pero no. El 15% es consciente y el 85% es inconsciente. Y claro, aquí hay una cosa muy interesante que dice Jürgen Klarich, es que uno cree que a veces cuando toma una decisión, al menos los hombres, pensamos que lo hacemos de manera racional y decimos que no somos como las mujeres emocionales, que hemos comprado algo porque hemos revisado bien, porque hemos visto las características, porque nos gustan mucho los modelos, porque hemos analizado los precios y entonces parecería ser que nosotros ocultamos diciendo que esto ha sido algo muy consciente, pero en realidad no tiene nada de consciente, ¿sí? El esposo, cuando ya compró,
trata de justificar eso, pero sin embargo salió a reducir un tema más inconsciente, que ya lo veremos después. En el fondo compró por ego o compró por estatus o compró por la seguridad interna, compró por muchas cosas más, que él ni siquiera sabe qué es lo que dispara para comprar. Entonces, dice que, bueno, en el 2011 descubrimos que la mente se cierra en la perorata tradicional de la venta, es decir, en el típico discurso, y probamos una cantidad de discursos tradicionales, como por ejemplo, esta es la mejor camioneta porque ahorra gasolina, tienes 6 bolsas de esto y sabes cuál es, qué es lo que hace el cerebro cuanto más tradicional y supuestamente vendedor es lo que decimos, cierra la puerta y dice adiós. ¿Sí? Es decir, el cerebro no le gusta mucho todo lo ya tradicional y lo conocido. Por lo tanto, hay una de las cosas que aquí se recomienda es que hay que vender sin vender. ¿Qué es esto de vender sin vender? Que uno tiene que hacer todo menos de estar pensando en la urgencia de vender. Y cuando lo hace, oh sorpresa, la gente te compra. Por ejemplo, lo que uno tiene que pretender es ayudar. Lo que uno tiene que pretender es asesorar. Lo que uno tiene que pretender es conocer, es ser un psicólogo, es comprender. Lo que uno tiene que hacer es observar. Lo que uno tiene que hacer, como dice en programación neurolingüística, es calibrar, ¿sí? Entonces, aquí hay un vendedor tradicional y hay un vendedor con conocimiento en neuroventas. El vendedor tradicional le vende a la gente, ¿sí? El vendedor de neuroventas le vende a la mente de la gente. Es decir, se enfoca mucho en cómo aprende el cerebro, cómo se guía el cerebro, cómo puede persuadir al cerebro. Y el vendedor, sin embargo, hace lo común, ¿no? Tratar de venderle a las personas, al ser humano común y corriente. El vendedor con técnicas tradicionales solo usa técnicas de ventas. En cambio, el vendedor con conocimiento en neuroventas usa el conocimiento neurocientífico del que estamos hablando. El primero piensa que lo racional es lo que más ayuda. Y el segundo tiene que saber que el 85% es inconsciente. El primero cree que las palabras son el arma más poderosa. El segundo sabe que la decisión proviene del conjunto de los 5 sentidos. No solo es la palabra de él, sino lo que los 5 sentidos del cliente puedan percibir, lo que pueda escuchar, lo que pueda ver, lo que pueda hasta palpar, lo que pueda, todo lo que habla la PNL de eh, eh, visual, auditivo, kinestésico, ¿ok? El primer vendedor usa solo la boca para comunicar y el segundo usa todo el cuerpo porque habla de un lenguaje no verbal. El primero utiliza un discurso de ventas unisex, es decir, para hombre y mujer. El segundo emplea un discurso de venta diferenciado, uno para hombres y otro para mujeres. El primero tiene un discurso genérico para todos los posibles compradores y el segundo analiza el consumidor, que es muy importante, analiza el consumidor para lograr y adaptar el discurso a la tipología exacta de cada uno. ¿Sí? El primero piensa que las características del producto son lo más importante y el segundo sabe que la gente compra para llenar vacíos emocionales e incluso cubrir miedos, que es una de las cosas más importantes. Llenar vacíos emocionales y cubrir miedos, ¿sí? El primero explica las bondades del producto y el segundo aplica historias, paradojas, metáforas, analogías para lograr beneficios, ¿sí? El primero usa palabras comunes en el discurso y el segundo maneja conscientemente palabras que llegan al cerebro reptil límbico irracional del cliente. Miren qué interesante esto. Hasta ahí les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que más les ha llegado de esta primera parte que hemos hablado? ¿Sí? Sobre, ¿qué es lo que más les ha llegado de esta primera parte que hemos hablado de nuestro,
de nuestro, de esta primera parte, ¿sí? Entonces, a ver, déjeme ver. Déjenme regresar acá. Ahí estamos. Ok. Bien, hasta ahí la primera parte. Entonces, cuéntenme qué es lo que, de todo lo que hemos visto hasta ahora, de todo lo que han podido revisar en este cuaderno que vimos en este libro, ¿cuál fue una de las cosas que más les llamó la atención? Ya sea del vendedor antiguo, del vendedor eh, nuevo o de también de cómo utilizan las neurociencias para ir conociendo hoy qué parte del cerebro va activándose. Mari dice, ya estoy aplicando las neuroventas, dejé de ser venta normal. Ah, qué bien. Si nos puedes poner un ejemplo por qué ya estás aplicando eso, Mari, genial. Sí, perfecto. ¿Quién más? A ver, que Roberto nos cuente, que Francisco, que Marcela, ¿ok? Nos cuente qué fue lo que más le pareció interesante de esto, de esta primera parte. Y Mari, si nos puedes poner también un ejemplo genial, ¿no? De por qué, qué es lo que has hecho, de qué es aplicado de diferente y cuál era lo antiguo, el proceso anterior que hacías y lo que hacen ahora. Y lo mismo ustedes, mis amigos, comentario o lo que están aplicando también. Vamos ahí. Mari dice que está aplicando mucho lo que vimos, lo de los tres cerebros, ¿sí? Incluso verifica los canales de comunicación. Excelente. Muy bien. Estupendo. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir algo acerca de lo que hace o algún comentario de lo que vimos de este momento? Ya sea Francisco, Marcela, Roberto, Mari, etc. Mari dice, antes hacía el típico, el clásico proceso de ventas con mis clientes, ¿sí? Ahora, pues ya está calibrando, como llamamos en PNL, ya está calibrando, ya está, y no sabía ni por qué fallaba la venta, dice. Muy bien. Y ahora ya ves resultados. Muy fantástico, fantástico. Bien, ¿algo más? Marcela. Marcela dice, para mí ha sido resultado el acercarme a las personas. Al principio había recelo, pero las personas al sentir que le llegas por donde para ellos es importante, ujú, muy bien. Entonces, para Marcela ha sido el resultado el acercarse a las personas. Y, y Mari nos dice que habla con el cliente con las palabras que el cliente quiere oír. Y Marcela dice que cuando les hablas para donde ellos es importante, la gente es capaz de contarte todas sus dudas y se sienten apoyados. Bien, me gusta escuchar eso. Genial, Marcela. ¿Algo más? ¿Algo más de Francisco, de Roberto? Sí. Y de algunos compañeros últimos que entraron también. Reinaldo, bien.
Hoy tengo más conciencia cuando entablo una conversación. Antes ni idea cómo eran las cosas. Genial, Reinaldo. Bienvenido. Bueno, estupendo. ¿Alguien más? Ujú. Vamos a seguir. Gracias entonces por sus comentarios. Y seguimos. Vamos entonces a ver cómo funciona la mente humana según las neuroventas. Gran parte de los hallazgos de las neuroventas operan en los procesos mentales. Y para contextualizar, lo primero que se descubrió es esto de los tres cerebros. Cuando se habla de los tres cerebros, estamos hablando de lo que justo decíamos en los primeros capítulos, ¿verdad? Se habla de estos cerebros de supervivencia, que es el instintivo y el primitivo, que es el que comenzó la evolución del ser humano y que permitía que respirabas, que comas, que te defiendas, que ataques. Y, y normalmente este cerebro reptil o el cerebro primitivo no significa que sea un salvaje o era una mala persona, simplemente que a uno le faltaba aprender y a usar la manera estratégica, el instinto. Y luego de eso apareció el cerebro ya límbico, el emocional, ¿no? Lo que lo tenemos todos los mamíferos y nos hace absolutamente emocionales. Entonces, luego se creó el tercer cerebro llamado el córtex o el racional en la evolución. Entonces, este córtex procesa toda la información lógica y nos hace personas más prácticas. Eh, y las neurociencias han identificado que las mentiras, por ejemplo, tienen un origen racional, pero termina involucrando a los otros dos. Por ejemplo, hoy existen aparatos como los polígrafos que le ponen a una persona, como el detector de mentiras. Cuando uno dice una mentira, comienza a detectar, el corazón comienza a latir de diferente manera, a respirar de diferente manera y otros procesos que terminan dándose cuenta que la persona mintió. De esta manera, eh, la gente quiere justificar de forma racional sus decisiones, pero lo que no se da cuenta es que todo esto tiene una trampa, ¿sí? Una trampa porque inmiscuido en todo lo que uno dice que es racional está también lo emotivo y lo inconsciente, ¿ya? Para esto, vamos a ver entonces una parte muy importante que es el código reptil. En México dicen que la emoción mata la razón. Bueno, yo dice, eh, el autor dice, yo veo que el instinto mata a los dos. O sea, no es solo que la emoción le mata la razón, sino que el reptil mata a los dos. Siempre pregúntate dónde está tu reptil, de tu producto, tu servicio. Ese es clave, ¿sí? Este es clave, esta parte quizá de todas las neuroventas es clave. ¿Dónde está el reptil de tu producto o servicio? Todos tienen una necesidad reptil, ¿sí? Incluso varias, pero siempre hay una que es el instinto más básico. Entonces, tu producto debe de ley estar satisfaciendo una necesidad reptil. Por ejemplo, fumar tiene un reptil de rebeldía. Cuando empiezas a hacerlo, estás construyendo tu propio perfil de anarquía, aunque quizá después ya lo haces por otras razones. Pero, por ejemplo, las campañas de Marlboro, antes era el vaquero cabalgando por las llanuras, etcétera, ¿no? Eh,
Hay reptiles, entonces, de libertad, de autonomía, pero normalmente el que prima en el cigarrillo es la rebeldía. La forma de determinar el código reptil de tu producto es yendo a lo más instintivo y que sea una característica de los animales, los principios básicos. El animal hace todo para mantenerse en una zona de comodidad en la que no pase frío, hambre y peligro. Entonces, ¿cuáles son los códigos reptiles del ser humano? Pueden no llegar a 30, pero por ejemplo, algunas son la anarquía, la felicidad, el control, la dominación, la reproducción, el placer, la seguridad, la protección, la trascendencia, la unión de la tribu, o sea, del grupo, la exploración. Y ahí está el primer gráfico, ¿no? Que yo les puse en en su libro, en este caso ya eh, está dentro de todos los 6 módulos y está en su folleto. Sí, está en su folleto y ese es el primer gráfico, que ustedes lo vean. Entonces tienes o reconocimiento, ¿sí? O placer, o a lo mejor tu producto tiene un código reptil de control o de orden, o de pertenecer a algo, de aceptarse a algo, o genera seguridad, o le da libertad este producto, este código reptil, o le permite explorar o descubrirse, o tiene que ver con la familia, con herencia, o con la trascendencia, ¿sí? O con el poder. Descubrir esto es clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú descubres que tu producto debería de ser una lluvia de ideas primero, de 2 o 3 de estos códigos, cuáles son los códigos que tiene que ver con tu producto. Y luego ver cuál es el que más se ajuste y comenzar a trabajar allá tu enfoque de ventas, tu estrategia de ventas, ¿sí? Vamos a suponer que tú vendes teléfonos, ¿ya? Uno dice, ¿el teléfono qué? ¿Qué satisface? Ah, ya, ayuda a comunicarse. Bueno, eso es ayuda a comunicarse. ¿Qué más? ¿Qué más te da un teléfono? Bueno, te da la oportunidad de estar cerca a los tuyos. Bueno, sí, ¿qué más? De... Y ahí viene el tema. ¿Será de reconocimiento un teléfono? Sí, podría ser, ¿no? Porque hay a la gente que le gusta que le vean que tiene un buen teléfono. Placer, satisfacción, una persona internamente tendrá un teléfono solo por satisfacción y por placer, algo sí. O de tener control de algo, podría ser, ¿cierto? A una mamá en sus hijos podría tener el control. Pero de pertenecer, de aceptación, sí, un adolescente muy, muy importante el tema de aceptación. De seguridad, de protección, sí, podría ser, pero no tanto tal vez. De libertad, un teléfono tendrá que ver con la libertad, con la autonomía. Podría ser, pero a lo mejor, o de explorar, de descubrirse, a lo mejor no tanto, ¿no es cierto? De trascender, no tanto, ¿sí? De dominación, de poder, sí, algo. Pero mira, si tú te das cuenta, tiene que ver con más con el tema de pertenecer, de tener aceptación, ¿sí? De tener reconocimiento. Y esos son más importantes que uno debería entender qué es lo que hace un teléfono. Entonces, cuando tu venta vaya hacia allá, como por ejemplo, mire, y con este teléfono, ¿sí? Toda la gente que está a su alrededor, pues usted va a marcar la diferencia, porque este teléfono no lo tiene cualquiera, ¿de acuerdo? Ah, no, pues que con este del teléfono usted va a estar muy cerca a todos sus amigos y toda su familia. Entonces tiene un tema de aceptación y de paso para la mamá, a lo mejor la familia. Entonces debes entender y revisar cuáles son los códigos reptilianos y hacia allá debe ir enfocado la estrategia de tu venta, ¿no?
Qué importante esa parte que antes no la sabíamos. Entonces, en la venta, acá hay varios ejemplos. Nosotros vamos a tener que revisar cuáles son los códigos reptilianos. Por otro lado, están los escenarios emocionales. ¿Qué quiere decir el escenario emoción? Los tres escenarios emocionales. Aquí tenemos que ver eh, que uno a veces cree que cuando va a tomar una decisión, ¿sí? Piensa que lo hace de forma, ya decíamos, racional. Ahora, también es importante entender la parte emocional, ¿sí? Detrás de la racionalidad está la emocionalidad. Y así, entre las tres alternativas emocionales, el cerebro elige una de ellas. Entonces, la elección es racional, pero como todas las posibilidades son emocionales, al final es un proceso emocional. ¿Qué quiere decir esto? El escenario 1, la racionalidad me dice, eh, primero la decisión es la racionalidad escogiendo uno de los tres escenarios. Por lo tanto, hay que venderle a la emocionalidad también. Ayuda a que tus clientes construyan los mejores escenarios emocionales. El negocio es que una vez que identificas el escenario o el código reptil, viene la siguiente parte. Debes encontrar una química y generar una química en el cerebro que provoque una emoción. ¿Sí? Supongamos una mochila. Alguien está comprando o va a comprar una mochila. Y dice, la racionalidad me dice que este modelo está de moda. ¿Ya? Ok, eso te dice la racionalidad. Es urbana, no es comercial, pero lo que hay detrás es que si la compro me sentiré agresivo. Eso es emocional y es atractivo, ¿sí? La gente quiere verse agresiva, por eso el estilo urbano ha tenido tanto éxito. El escenario 2 dice que este modelo no es tan lindo, pero es más funcional. Entonces la emocionalidad dice que me sentiré muy inteligente, ¿sí? Porque demostraré que soy racional y aunque no parezca, eso es pura emoción. Y el 3, la racionalidad te dice que este modelo me conviene porque está en oferta, 2 por 1. Pero el amiguito también tiene esta, entonces no la quiero. Entonces, espérate, te van a dar 2 mochilas, te dice la racionalidad, pero no, la emocionalidad dice yo no me quiero parecer al otro. Entonces, construyes estas 3 emocionalidades y el cerebro siempre se decide por una de ellas, dependiendo de cada persona. En este ejemplo, se decidirá por la opción 2. Y eso es muy importante que cuando nosotros le demos al cliente un producto, siempre le demos opciones, porque cuando tú le das opciones, él tiene y él dice, a ver, emocionalidad 1, no. Emocionalidad 2, tal vez sí. Y emocionalidad 3, entonces no tanto. Escojo la 2 o escojo la 1. Y por eso, en cuanto a los 3 pasos, siempre dale esto, ¿sí? Dale escenarios en donde él escoja y a la larga siempre va a tener la oportunidad de comparar, de generar emociones y de escoger. Entonces recuerda algo muy importante. Primero es reconocer el código reptil, ¿sí? Después es ver, cuando ya tienes el código, cómo le vas a llegar a las emociones. Con el momento de presentar tu producto, ¿qué? Vas a compararlo con algo, ¿sí? Vas a llegar a que él decida que, a pesar de que cree que es racional, ¿sí? Él va a decidir que quiere sentirse más a la moda o que quiere sentirse igual que la otra persona o simplemente
que quiere ser más, sentirse más inteligente, y todo es un tema de sentimiento. Entonces, tienes que expresar qué cosas quieres hacerle sentir, ¿de acuerdo? Otra de las cosas, otro de los gráficos que también estaban dentro de su ebook era la fórmula que decide la compra. Y es que primero hay que lograr la atención. Aquí tenemos los pasos, ¿sí? Primero hay que lograr la atención, luego hay que crear la emoción y luego hay que, ¿sí?, generar la acción. Entonces tenemos bueno, ya veremos el ejemplo preciso, pero la atención, la emoción y luego generamos acción con algún discurso de sobrevivencia y genera la decisión favorable. Entonces, esto es muy importante porque primero para llamar la atención, si uno no llama la atención de las personas, no va a lograr vender. ¿Cómo tenemos que llegar a lograr la atención? Por ejemplo, haciendo una asociación emocional, contándole una historia, generándole alguna, eh, algún aspecto que las personas de lo que están pensando en otras cosas lleguen a tener más enfoque en lo que estamos diciendo, ¿sí? Y esta es la primera parte, fundamental. Ahora, para lograr la atención, puedes utilizar los neurotransmisores a tu favor para lograr la atención. ¿Qué es esto de los neurotransmisores? Como hemos visto en un proceso de compra, el cerebro se divide en tres elementos: instintivo, emocional y racional. Hay una armonía entre ellos, pero con pesos o participaciones distintas. Estos sistemas se afectan mutuamente y deben interactuar, y lo hacen a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son pequeños mensajeros químicos. Hoy se sabe que cada neurotransmisor tiene unos roles muy específicos y especiales. Eso sí, que atañen como individuos a todos, pero lo importante aquí es ver cómo afecta a ti como vendedor y a la persona que está frente a ti. Dentro de estos neurotransmisores, el proceso se encuentra, por ejemplo, la noradrenalina, que se produce en el tallo cerebral y se activa cuando nosotros estamos frente a estímulos novedosos, sorpresivos. Cada vez que hay algo novedoso y sorpresivo, se activa la noradrenalina. Entonces, mira, tú vas a encontrar que acá hay algo muy importante. Tenemos varios neurotransmisores que generan, en este caso, este gráfico también lo tienes tú. La noradrenalina se genera cuando está buscando algo novedoso, sorpresivo. Y lo que el cliente dice es: muéstrame cosas desde un ángulo que nunca había visto, ¿sí? Algo que me parezca sorpresivo. Lo mismo, pero que me parezca sorpresivo. La dopamina, en cambio, se genera cuando uno se siente con indulgencia, con una recompensa, ¿sí? Cuando se siente recompensado. Y de esto, el cliente dice: bueno, entonces hazme sentir inteligente, dame la razón, ¿sí? Hazme sentirme que yo estoy recompensado, muéstrame valores agregados, hazme sentirme único. La otra, la acetilcolina. Esta se activa a través del aprendizaje, de la adaptabilidad, de la asociación. Siempre hay que darle asociación. Entonces el cliente dice: enséñame, ayúdame a relacionar, contextualizar las cosas a mi mundo, para que se active, ¿sí? Este, este neurotransmisor, tienes que ayudarle a la gente a relacionar. La endorfina, que hemos escuchado muchas veces, que es la de la felicidad, esa te quita el dolor. Entonces hay que darle soluciones, hay que aligerarle la carga, hay que permitirle sentirse más comprendido. Cuando tú le dices: vea, esto le va a ayudar porque le va a aliviar tal cosa, entonces le generas endorfina.
y la serotonina, vivir en emociones, sentirlas, expresarlas. Entonces transmíteme, por favor, tus emociones y sensibilízate a las mías. Cuando uno transmite emociones y te sensibilizas hacia las de él, estás haciendo que el cliente genere serotonina. ¿Y eso qué va a hacer? Que logres la atención, ¿sí? Que logres también la emoción. Entonces, prácticamente, para lograr la atención, busca elementos conocidos, ¿sí? Busca elementos novedosos, haz que comprenda, genera expectativa, asocia elementos y dale la forma correcta de atención. ¿Ok? Mira qué importante. Busca elementos conocidos, como veíamos acá. Entonces tienes la noradrenalina. Luego tienes la dopamina, ¿en qué? En buscar elementos novedosos y haciendo que comprenda a las personas. Luego, genera expectativa en él, asocia los elementos, dale la forma correcta de atención y vas a hacer que estas cosas, que justamente que todos estos neurotransmisores se activen y lograrás la atención de tu prospecto. Por otro lado, ahora, logra la emoción. ¿Cómo vas a lograr la emoción de las personas? Involúcrate emocionalmente. El cliente quiere que le brinden felicidad a través del producto. Por ejemplo, odia que un vendedor le esté persiguiendo ahí atrás de una tienda, ¿sí? Permítele que exprese sus emociones. Déjale que el cliente hable, que cuente sus historias. Hazle preguntas claves. Comprende, acalla sus miedos. Tiene muchos temores. Compréndelos. Habla de experiencias emocionales positivas de las personas que han tenido con el producto, ¿sí? Y facilita la evasión y el escape. Incluso la gente los productos a veces ayudan a evitar, a escapar de situaciones. Y la última, para lograr la recordación, favorece la asociación, ayúdale a clasificar y a categorizar para que entre de algo que él se acuerda y luego podrá haber logrado el proceso de la compra, ¿no? Entonces recuerda, recordación al último, el segundo es emoción y el primero es atención. Llama la atención, genera emoción y crea recordación, ¿ya? Luego, él nos habla mucho de las historias que uno debe saber contar. Debe saber contar historias negativas que llamen la atención, historias positivas que logren acción y a veces historias neutras que justifiquen la acción, o sea, que que refuercen la razón. Entonces, debemos volvernos hábiles en contar historias. Historias negativas, sí. ¿Sabe qué? La última persona que adquirió tal producto no le fue bien, me vino mi compañero y me contó tal cosa. Historias negativas. Historias positivas. En cambio, la gente que ha adquirido nuestro producto, increíble, ha logrado tal cosa. Y historia neutra. Por eso, yo lo que le puedo decir es que el porcentaje de tales cosas de rendimiento que esto da en las personas que han hecho esta investigación genera tal cosa, ¿sí? Entonces, tienes que algo que refuerce. Mientras más te dediques y sepas contar historias, menos vas a tener que hablar. Las historias venden más que muchas veces que toda una gran cantidad de teoría o de argumentos que uno puede dar, ¿sí? Ahora, algo que es muy importante, y yo quiero que aquí hagas un ejercicio y que me pongas tú ahí un ejemplo
es lo siguiente. Vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo. Fundamental, del miedo. Entonces, ¿qué quiero que analices? ¿O qué quiero que hagas el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio que quiero que hagas es que eh, tú, vamos a regresar para revisar esto. Ajá. A ver, ¿cómo voy a salirme de aquí? Quiero salirme aquí para hacerte la pregunta. Vamos a ver cómo estamos. Este no es, ¿dónde estoy? A ver. Ok, ya, ahora sí. Listo. Ahí estamos. Bien, perfecto. La pregunta es, eh, ¿por qué creen que la gente compra por miedo? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Por qué creen que la gente compra por miedo? Y que pongan un ejemplo, ya sea del producto que ustedes venden o de algún producto que haría que la gente, ¿qué miedo tendría la gente para que compre su producto? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué tiene la gente para que compre su producto? Por ejemplo, yo compro teléfonos, o usted puede comprar un teléfono, porque tendría miedo a quedarse solo en su trabajo en la noche cuando sale, ¿sí? Y que no tenga con quién hablar eh, a cierta hora, o tendría miedo el no poder comunicarse con su hijo y no saber qué está haciendo, ¿ya? Entonces, cualquier producto que usted venda, piense en los miedos que tienen las personas intrínsecos, ¿sí? Y que su producto le va a ayudar a quitar ese miedo, ¿ya? Entonces, pongan algunos ejemplos, les doy 3 minutos para que piensen y ahora estoy con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Qué miedo ayuda a su producto para, en este caso, quitarle el miedo a las personas? Vamos, ya sea que tengan su producto o piensen en alguno que puede ayudar esto. Vale, 3 minutos.
Muy bien. Vamos a ver, entonces dice, eh, vamos a revisar, ¿por qué compra la gente? Miedo a qué tendría y tu producto, ¿qué miedo le quitaría a los clientes? ¿Ok? Entonces, dice, Mari dice, considero que compran mi producto por miedo a estar perdiendo dinero y ganancia para su bolsillo, de dar a ganar dinero a otras personas y dejar, perdón, de adquirirlo ellos, ¿ya? Muy bien, entonces la gente tendría miedo a perder dinero y perder ganancia y por eso compran tu producto. Bueno, está bien. Nadie quiere perder dinero. Nadie quiere perder dinero. Todo mundo tiene miedo a perder dinero. Entonces, tu producto haría eso, Mari. Perfecto, muy bien. ¿Qué dice el resto? Francisco, Marcelo, Reinaldo, ¿algún ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasaba con todos los... ¿Por qué compra la gente? ¿Por qué miedo a qué tienen las personas? Porque el miedo es una de las cosas más importantes que uno debe tomar en cuenta. Vamos a ver entonces eso para ir terminando. ¿Ok? Revisemos entonces. Vamos a ver entonces uno de los aspectos que más tiene miedo las personas. A ver, déjenme ver dónde estamos. Sí, estamos ahí. El miedo. Ahí estamos, ¿verdad? El miedo hace que compres. El miedo hace que compres. Esto es algo muy importante. Todos los que compramos en la vida siempre sirve para reducir de alguna forma nuestros niveles de miedo. Es ya algo lamentable, pero cuanto más temor tienes, más consumista te vuelves. Otra vez vuelvo a repetir esto. Cuanto más temor o miedo tienes, más consumista te vuelves. ¿Sí? Y esa es la realidad por lo que los bienes materiales se han creado para ir cubriendo inseguridades y vacíos que se generan a través de los diferentes momentos de la vida. Por eso es que a medida que las sociedades van perdiendo parte de sus valores, las personas se vuelven más consumistas, pues los ayudan a llenar esos vacíos. Entonces hay que vender productos buenos que cambien y mejoren la vida generando valor al ser humano. Hay demasiadas cosas que no valen la pena comerciar porque solo hacen daño a las personas. Piensa algo que te parezca que no se compre por miedo. Algo que no se compre. Alguien dice maní en un supermercado. ¿Cuál es el temor ahí? Perder energía. ¿Sí? El maní se ha convertido en un alimento barato, rico y lleno de energía. Uno dice, no, porque me gusta. Si es que uno compra porque me gusta. Eso es lo que lo dice racional. ¿Sí? Pero siempre detrás de eso, siempre lo compras por algún miedo. Entonces, los miedos generan vacíos y carencias. Y lo que buscamos es proveedores, productos y marcas que llenen esos huecos. ¿Sí? Si nosotros logramos que nuestro producto sepamos qué llenan, qué tipo de huecos llenan, estamos hechos. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que les puse también en el ebook. Los hombres compran carros por miedo a, las mujeres compran ropa por miedo a, el deportista compra la mejor ropa deportiva por miedo a, el ingeniero compra una computadora por miedo a, el paciente busca mejor especialista por miedo a, tú compras libros por miedo a, tú compras la membresía del mejor club por miedo a,
tú compras un departamento en la mejor zona por miedo a, mira, importante saber esto. Y al final de todo de este tema de las neuroventas, hay 20 tips que yo les puse en los links de Neuroéxito, ¿sí? En el último capítulo, en el capítulo 6, están 20 neurotips para vender mejor. Y eso tú lo puedes leer, pero más básicamente lo puedes revisar en los videos que están incluidos ahí, ¿sí? 20 tips que van a permitir que tú puedas entender mejor por qué, por ejemplo, tienes que mirar a la gente, por qué tienes que conectar con su lenguaje corporal, por qué funciona esto de brindarle un chocolate a las personas, por qué, o darle un dulce, ¿sí? ¿Por qué es más importante preocuparse por la persona que preocuparse por la venta? Estos 20 tips a mí me parecieron geniales y yo espero que a ustedes también les sirva, ¿sí? Así es que vamos a ver, ya escribieron algo más, ¿sí? Dice, yo promociono productos de belleza, entre ellos alargadores de pestaña y fortalecedores de uñas, y para las que se sienten, que dicen que sus ojos hablan por ellas, las pestañas deben verse bonitas y sentir dolor es un gran miedo, ¿sí? Sentir dolor es un gran miedo. Bien. Las personas tienen miedo a no ser competentes y perder la seguridad y la zona de confort. Por eso invierten en la actualización y perfección de su propio producto. Yo siento, por ejemplo, en el caso de los alargadores de pestañas, que la gente compra por miedo a no tener una mirada expresiva. Bien, interesante. Mira eso. Estupendo, estupendo. Si tienen algunas dudas, algún comentario adicional, pues estamos listos para hacerlo y responder. Este, esta es la última videoconferencia. Esta es la videoconferencia que cierra el capítulo 6. Adicional a esto, tienen un obsequio. Les voy a dar un extra, un obsequio extra. Les voy a colocar más de 10 videos que yo grabé de cómo empoderarnos en ventas, ¿sí? Es decir, empoderamiento puro, energía pura. Cómo lograr sentirnos siempre con la mejor energía como vendedores. Ahí vamos a trabajar, estamos trabajando los pilares del empoderamiento y esos videos ya lo vas a tener el día de mañana ya en los links y con eso está terminado todo, ¿sí? Eso vendría a ser casi todo un capítulo de empoderamiento en ventas que no estaba, que les iba a entregar acá, pero ese es un obsequio para que lo vean, ¿sí? Más de 10 videos de empoderamiento en los negocios. Súper interesante, con ejercicios, con prácticas de neurolingüística que les va a servir muchísimo, ¿sí? Y con ello terminamos. Además, les quiero comentar que todo lo que hemos visto, pueden ustedes fortalecerlos en los diferentes sitios donde yo voy a estar. Primero, en Quito, cada mes, trabajando en este tema de neuroventas, en Guayaquil cada 4 meses y en Cuenca también. Y para todos los demás países el próximo año, ¿sí? Vamos a estar en Perú, vamos a estar en Bolivia, vamos a estar en México, vamos a estar en Paraguay, vamos a estar en todos los países de los cuales estamos trabajando acá online, vamos a estar y ahí ustedes van a poder fortalecer todo esto. Así es que, sin más por el momento, eh, esto va a estar grabada, está, por supuesto, ha sido grabada, esta teleconferencia, y